Y para terminar, sencillamente, la palabra que tanto le costó decir a la senadora Cabal y hoy precandidata del Pacto Histórico se llama igualdad, que por fuera le suena mucho a la gente. Siento que María José se refiere mucho a mí, la senadora. Yo solo le doy una frasecita. Yo prefiero la desigualdad de Dinamarca y no la igualdad de Cuba. La misma pregunta para cada uno de ustedes, van a tener 2 minutos para sus respuestas, ahí van a poner el reloj ahorita en cero cuando empiecen a hablar, y al finalizar las respuestas de todos sobre cada pregunta, habrá 1 minuto para quien quiera hacer una adición sobre el tema o quiera hacer una réplica o decirle algo a otro de los precandidatos. ¿Listos? Y al final, si hay una pregunta de coyuntura nacional. Bueno, pues entonces arranquemos, y vamos a arrancar con la primera pregunta. Mire, esta pregunta sí que es complicada. Todos sabemos que en Colombia el crédito digital se organiza en 3 modalidades: consumo, empresarial y vivienda, ¿no? Pero solamente el 35.3% de los adultos en Colombia, es decir, 13.5 millones, podemos acceder al crédito formal, es decir, el 64.7%, infortunadamente, a veces tienen que ir a esos esquemas informales, que son tremendamente miserables. Y se lo cuento por lo siguiente: miren los intereses que le cobran a una persona en ese famoso gota a gota, 382.6%, y a las empresas 666.5%. Eso se llama gota a gota, que termina en extorsiones, en secuestros, en agresiones, termina en un mecanismo de violencia en muchos casos. La pregunta muy sencilla: si usted es presidenta o el presidente de Colombia, ¿usted qué medida va a tomar para enfrentar este gota a gota, a proteger a los colombianos y para que los colombianos puedan recurrir a una financiación formal como debe ser? Doctor Juan Daniel, ¿arranquemos por acá? Bueno, muy buenos días y de verdad muchas gracias a Colombia FinTech, a Gabriel y a los actores que están reunidos el día de hoy sobre eso que yo considero el ejemplo concreto de por qué es importante mirar hacia el futuro. Ustedes son los aliados fundamentales para que ese tsunami del que hablaba Gabriel haga visible lo invisible. Necesitamos efectivamente que la posibilidad de que el crédito se masifique en Colombia, que es la gran limitación en un país que contradictoriamente tiene un buen acceso bancario en todos sus habitantes, se resuelva con lo que ustedes nos han enseñado en diferentes escenarios, y es resolviendo las asimetrías de información, y es permitiendo que el esquema de finanzas abiertas permita la portabilidad de la historia financiera de las personas, que tengamos en la superintendencia financiera un aliado con todos ustedes para definir un marco de regulación ligero, pero que al mismo tiempo encontremos cuáles son esos nichos de mercado para el acceso a crédito desde la política pública. Y ustedes saben que en Colombia hay algo invisible de lo que muchos políticos en la historia del país no han querido hablar, y es la informalidad. Una informalidad que, por ejemplo, tiene 5.1 millones de micronegocios, de los cuales el 85% ni siquiera llevan en una hoja que ganan y que compran para producir esos ingresos. Eso significa que necesitamos que la informalidad, gracias al apoyo tecnológico de la inteligencia artificial, gracias a la posibilidad de la portabilidad de datos financieros y gracias a una regulación que nos permita, por ejemplo, segmentar los niveles de tasa de usura, podamos ser aliados ustedes y nuestro gobierno para que verdaderamente el acceso a crédito sea el principal motor de formalización en el país. Esto es una tarea fundamental, porque haciendo visible lo invisible vamos a resolver un asunto fundamental que ustedes nos han pedido en paneles anteriores, y es la seguridad, porque hoy los dineros internacionales están entrando a la economía precisamente a través de esa informalidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Daniel.
Los amigos de la producción aquí en el reloj, por favor, bueno, yo lo voy llevando aquí en mi... Bueno, así todos somos tecnológicos, lo llevo aquí en mi celular. Doctora María Fernanda Cabal, 2 minutitos. Gracias. Una de las deficiencias estructurales del mercado en Colombia es la falta de acceso al capital. Colombia no disfruta del sistema capitalista. La gente está excluida de la bendición que significa acceder al dinero para su negocio. Y el gran problema es que existe un monopolio en el sector financiero, donde además el Estado contribuye con la hiperregulación a que no exista competencia y no se abra la oferta para una población que está ávida de recursos. Nosotros vemos que la informalidad es el resultado de un Estado gigante que todo el tiempo desde el Congreso crea normas y desde las agencias del Ejecutivo crea decretos y resoluciones que le vuelven la vida miserable al ciudadano. Formalizarse en Colombia es ser un campeón por la cantidad de trabas del laberinto que exige, además, pasar por duplicidad de funciones y excesos donde la gente termina tirando la toalla. Para lograr el acceso, primero usted tiene que facilitar el crédito. Se han hecho esfuerzos a través, por ejemplo, del Fondo Emprender, crédito fácil, asequible. Se hizo a través del Banco Mundo Mujer, pero resulta que el sector financiero cobra no solamente unos costos de transacción altísimos que hacen que la gente no se bancarice, sino que adicionalmente al pobre le ponen el interés más alto porque genera más riesgo, o sea, fuera de arruinado no va a salir nunca adelante. Más acceso, más oferta financiera del exterior que venga a prestar a los ricos, les prestan de afuera. La clase media está atrapada en el crédito costoso de Colombia y los pobres esperando quién les cobra con un revólver en el botón. Gracias, doctora María Fernanda. Ponemos el relojito en cero, por favor. Ponemos que aquí el reloj lo dejen listo. Listo. Arranquemos. Giovanni, muchas gracias. En primer lugar, gracias a Colombia FinTech y a todos ustedes por haberle hecho tan importante homenaje a Miguel Uribe. Como lo dijo María Carolina en sus palabras, él era un hombre que creía en la tecnología, como lo crees tú, María Carolina, pero sobre todo que defendió la democracia con su vida. Creo que eso nunca se nos puede olvidar. En segundo lugar, el padre y la madre del gota a gota es el narcotráfico. Y en Colombia tenemos que tener absolutamente claro que la única forma para enfrentar el narcotráfico es reduciendo a su mínima expresión el efectivo, porque es la forma por medio de la cual hoy está lavando todo el dinero de la minería criminal y por supuesto de la coca. Y por distintas razones hemos tenido temor de aprovechar la tecnología. Por distintas razones hemos tenido temor de dar los debates que son incómodos. La tecnología va mucho más rápido que la política y que la legislación. Y por eso es tan importante ser contundentes al señalar cuáles son las tendencias, tanto filosóficas como económicas, que representamos los candidatos. Yo represento uno, que es el mercado hasta donde sea posible, el Estado solamente hasta donde sea necesario. Para lograr avanzar en este proceso hay que eliminar la tasa de usura. Y hay que hacerlo con contundencia, pero con argumentos, porque ese es un debate no fácil de explicarle al ciudadano. Pero ese debate va a lograr dos beneficios fundamentales. El primero de ellos, por supuesto, darle un golpe en la canilla a los narcos en este país. Y el segundo, generar beneficios para quienes en la calle están buscando un crédito por lo menos asequible. Muchas gracias. Doctora María José. Hemos demostrado que se puede manejar bien la economía haciendo política social, que si la gente está bien, Colombia avanza. Y ese es el principio para construir la Colombia de oportunidades. Esa es la Colombia del futuro, la Colombia del siglo XXI.
Pero lo que nos demuestra el gota a gota es que el sistema financiero ha fracasado en nuestro país, que requiere una modernización urgente, porque no podemos seguir con un sistema financiero arcaico que lo que ha hecho es lanzar a la gente a la usura y a la extorsión. En eso, por supuesto, todos podemos estar de acuerdo. La diferencia es que no voy de foro en foro aplaudiendo a los unos o a los otros. Yo vengo con total libertad a decirles que yo sí considero que ustedes son los aliados para una bancarización masiva y para una inclusión bancaria sin precedentes en nuestro país. Creo que ustedes son las personas que nos pueden llevar y conducir en ese camino, y quiero que sean nuestros aliados. En segundo lugar, necesitamos efectivamente que la gente pueda alejarse del gota a gota, y eso pasa por microcréditos urgentes para la gente, para la economía popular, que se entiende como la economía informal, pero que tenemos que ayudarle a hacer el tránsito hacia la economía formal. Y ahí nuevamente ustedes son los aliados, lo están haciendo con un montón de trabas y una cancha absolutamente desigual. En tercer lugar, necesitamos entender el sistema público, el sistema de pagos electrónicos como un sistema público. Es la única forma de formalizar la economía de nuestro país, porque es ahí donde está cambiando la delincuencia. Porque si nosotros no logramos hacerle trazabilidad real a los recursos ilegales, muy difícilmente vamos a poder enfrentar estas transnacionales de la droga que hoy operan en nuestro país. Bueno, repito, ustedes son los principales aliados. Queremos trabajar de su mano. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Mauricio Cárdenas. Bueno, muchas gracias, Giovanni. También quiero sumarme, querida María Carolina, a este homenaje a Miguel. Lo llevamos en el alma. Esta silla estará siempre presente con nosotros. Un hombre de la generación de muchos de ustedes que inspira, que quiere un mejor país, que tiene creatividad, innovador, pero sobre todo echado para adelante, trabajador. Todos nos vemos en él y todos lo miramos. Este es un sector que realmente yo lo llevo en el alma. Ustedes saben, yo fui 6 años ministro de Hacienda, y si algo traté de hacer fue pegarle un impulso. Creamos las sociedades especializadas en pagos electrónicos, un primer paso importante con las fintech. Le empezamos a romper el pescuezo a la tasa de usura, creando esos segmentos, el del microcrédito, el de los créditos de bajo monto, para que se destrabara ese crédito. Pero sobre todo, tuvimos muy claro siempre que aquí en este sector es donde se iba a generar la verdadera competencia y la innovación. Es cierto lo que se ha dicho acá, que el sector financiero colombiano es un sector que le ha faltado la capacidad de dar más crédito. Hemos avanzado en bancarización, nos debemos sentir bien. La mayoría de los adultos en Colombia tienen una cuenta, todos los subsidios del Estado se están pagando a través de transferencias, pero no nos ha ido bien en crédito. Yo como presidente de Colombia, no solo confío en ustedes, sino que necesito este sector para que realmente esta economía pueda despegar. No puede ser posible que solo el 35% de los adultos en Colombia tengan acceso a un crédito a través del sistema. La gran mayoría a través del gota a gota. Entonces, tenemos la lista de medidas de lo que debemos hacer. Y tenemos que ir avanzando en todas esas direcciones. Pero lo más importante, este sector de la banca digital debe ser el sector de la gran competitividad. Lo tenemos que desarrollar y ahí tenemos que trabajar. Nuevas licencias, el tema del 4x1000 y el tema de la tasa de usura. Ahora podemos hablar con detalle de eso. ¿Quiere agregar algo más o quiere hacer alguna réplica, doctor? Vamos uno por uno como arrancamos y después vamos siguiendo en ese mismo orden. ¿Quiere agregar algo? Un minutito. Bueno, no, yo creo que más que réplica es insistir en que a pesar de que todos pensamos distintos, dijimos lo mismo. Y es una buena cosa. Eso significa que hay posibilidad de que haya un futuro alrededor de entender que la inclusión financiera no es de los malos y los explotadores contra los pobres, sino que podemos hacer equipo entre todos para lograr hacer visible lo invisible. Y en eso, insisto, breve, es clave. Necesitamos un gobierno que sepa gobernar breve, que sepa establecer que esta es la oportunidad
para no ser víctimas de nuestras propias limitaciones. Que lo que se ha trabajado durante muchos gobiernos, con una buena regulación, con un buen gobierno que dé garantías, pero sobre todo que habilite a este maravilloso sector privado que ustedes representan, es el único camino para desarrollar este país a partir de la inclusión financiera. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo admiro mucho este sector. Yo digo que nosotros, los viejitos, los de la edad mía, tenemos dificultad en adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Los hijos de uno vuelan, se burlan de uno. Solo cuando esa necesidad nos es enseñada, tenemos la necesidad, pero no sabemos usar los canales digitales, nos damos cuenta de la maravilla de la tecnología. Y nos damos cuenta que lo que se necesita es un gobierno que comprenda que el bienestar está en la innovación, en que el ciudadano pueda acceder más fácil. Eso se traduce en que tiene el gobierno y la clase política que permitir que sean ustedes los que diseñen la política pública y no seguir sometidos a una hiperregulación que los deja por fuera. Ustedes están ofreciendo las necesidades de un mercado que demanda más inclusión y más atención, sobre todo en el aspecto financiero. Doctor Luna, un minutito. Dos cosas rápidamente. La primera, no le dejen la política solo a los políticos. El debate de la tasa de usura es un debate fundamental, pero hay que darlo en la calle, explicándole a la gente cuáles son los beneficios, no solamente en escenarios sofisticados. Y es muy importante darlo con argumentos, pero también entendiendo por qué razón la gente le tiene temor a ese cambio regulatorio. Cuando usted recorre los barrios que más dificultades tienen en el país, la gente no le pide subsidio, la gente lo que le pide es crédito digno, con tasas asequibles para poder progresar como familia. Tenemos que ponernos en los pies de la gente que hoy no tiene cómo acceder a un crédito literalmente para comprar un medicamento. Y todos lo tenemos que hacer, porque va a ser la única forma de poder doblegar, vuelvo e insisto, a los principales defensores de la tasa de usura, que en este momento son el narcotráfico. Gracias, doctor Luna. Doctora María José. Regresar al pasado, ni como país, ni como proyecto político. No queremos regresar a esta lógica donde la cancha siempre es desigual y ustedes son los que sufren las consecuencias. El marco regulatorio que existe y que solo beneficia a la banca tradicional, la construyeron a principios de siglo y ustedes lo saben muy bien. Este gobierno avanzó en algo fundamental, que son las finanzas abiertas. Está en el plan de desarrollo. Y ahora yo me quiero comprometer con ustedes a que antes de que acabe este gobierno, lo materialicemos al 100%. Y estoy dispuesta a trabajar con cada una y con cada uno de ustedes para que tengamos la solución inmediata antes del 2026. Gracias, doctora María José. Un minutico, doctor. Bueno, tomen nota. Primero 100 días, 4 medidas. Primera medida tiene que ver con la DIAN. La DIAN les suministra información a todos ustedes sobre los pagos y las facturas electrónicas para que ustedes enriquezcan las bases de datos. 2. La banca digital puede pagar, puede recaudar y pagarle a la DIAN, cosa que hoy solo pueden hacer los bancos AAA. Segunda medida, vamos a crear un nuevo mecanismo, eso es decisión de la superfinanciera, lo vamos a empujar desde el gobierno, que no aplica la tasa de usura para el primer crédito, es decir, para la inclusión, para que arranque ese crédito sin el techo de la tasa de usura. 3. Ojo con esta, anótenla. Vamos a aplicar la política del 4-3-2-1-0. El 4 por mil baja un punto por año entre el 2026 y el 2030. Desaparece en el 2030. 4, 3, 2, 1, 0. Anótenlo. Y finalmente, llega la licencia para que podamos hacer ya formalmente la transacción de activos virtuales. Bueno. Creamos la licencia para que haya activos virtuales. Datos de contexto. Colombia, el sistema financiero está muy concentrado. Dicen los informes que los conglomerados más grandes del país controlan más del 68.7%
de los activos disponibles y las 5 entidades principales concentran el 70.2% de los depósitos en el mercado. Esto es lo que dicen los estudios internacionales, no es un invento ni nada de eso. La pregunta es, y arranco con la doctora María Fernanda Cabal esta ronda, desde su misión de gobierno y es presidenta de la República, ¿el Estado debe fomentar la competencia en el sistema financiero? Sí, no, ¿por qué? Por supuesto, nosotros hubiéramos podido crecer mucho más como país en todo sentido, en el PIB per cápita, en el PIB general, si aquí hubiera mucho más oferta en el mercado financiero, si aquí hubieran podido entrar otros bancos. Ustedes han visto que en Estados Unidos crear un banco es muy fácil. Aquí todo está diseñado para que nadie pueda acceder, y el mejor ejemplo nos lo dio David Vélez en el Nubank cuando no pudo y se fue al Brasil. Pero resulta que las ventajas y la bendición del mercado y la capacidad de ingenio que tienen ustedes empieza a suplir esas barreras preconstruidas en marcos que no permiten crecer. Por eso yo propongo una ley marco que, si bien va a regular, esa regulación no sea fragmentada. Ustedes tienen que llegar a acuerdos, superintendencias, fintech, la banca tradicional, porque los ciudadanos merecemos ser libres, no esclavos del Estado. Doctora María Fernanda, quedan casi 50 segundos, la primera reloj se equivocó, solo le digo, si quiere, te queda un Este reloj está muy loco. Sí, el reloj está loquísimo, aquí tengo mi celular siguiente, te quedan 50 segundos. Bueno, yo he recibido beneficios, yo soy empresaria hace 25 años, de los estudiantes que mi empresa envía al exterior. Somos usuarios de una tarjeta líquido. Eso fue la bendición para estos pelados que reciben su pago en dólares y después pueden hacer uso en cualquier cajero. Y hemos venido recibiendo en la empresa mucho más ofertas precisamente de los servicios que ustedes ofrecen, que le facilitan la vida al joven estudiante. Yo siento que, y ha sido mi crítica permanente, para mí el Estado se volvió en un mal socio, en un enemigo. Al Estado hay que achicarlo y los recursos dárselos al sector real de la economía, que es el único que genera bienestar. Gracias, doctora María Fernanda. Muy bien. La historia política es bueno tenerla presente porque así sabe uno quién es capaz de enfrentar los cambios y quién no. En 2008, el número del teléfono celular era propiedad de la compañía de celulares. Tramitamos y sacamos adelante la ley de portabilidad numérica. El dato es del ciudadano. Y la presión no fue fácil en el Congreso en ese momento, siendo yo representante de la Cámara. Pero lo logramos. Y lo logramos porque teníamos claridad de cómo verdaderamente cambiar la estructura del beneficio del ciudadano. En este caso en particular, el Open Finance es fundamental y el dato debe ser del ciudadano, bajo ninguna circunstancia de quien lo ha venido administrando tradicionalmente. Esos datos van a ser fundamentales para crear scores que permitan acceder con mucha mayor facilidad a los créditos. Y en ese sentido a mí me parece que vale la pena asumir compromisos y responsabilidades sobre esa materia, porque es un tema del cual mucha gente habla y poca actúa. Ojalá que la próxima resolución o decreto sobre esta materia venga con claridad, señalando que es de carácter obligatorio la publicación o la permisión de la utilización de ese dato. En segundo lugar, breve sí, pero no así. Yo sí creo que es importante hacer una reflexión sobre breve y determinar cuál ha sido la razón del por cual hoy hay unas carrileras, unos ferrocarriles que solamente puede administrar la banca privada en estos momentos y no es de manejo público o de acceso general. Debemos esa discusión y debemos esa discusión con argumentos, porque yo creo que el Banco de la República seguramente tenía muy buena fe, pero lo que queda claro es que el sistema a hoy queda cojo, y queda cojo porque no lo está pudiendo administrar
un particular o en su defecto un Estado totalmente independiente. Ser juez, termino con esto, ser juez y parte no es lógico en un sistema donde el beneficiario tiene que ser el ciudadano. Muchas gracias. Sistema financiero. Lo primero, como les decía hace un momento, es que tenemos que democratizar el sistema financiero de nuestro país. No puede ser, por un lado, las ganancias del mercado se queden siempre en un mismo lugar, mientras por el otro lado tenemos una competencia completamente desleal. Esa no es la Colombia del siglo XXI, esa es la Colombia del pasado. Aquí van a venir a decirles todo lo que quieren escuchar, pero fueron incapaces de hacer durante años en los gobiernos. Este gobierno, como lo decíamos, este gobierno fue el que incorporó en su ley las finanzas abiertas. Tenemos que hacerlo realidad, y por eso el compromiso que les decía hace un momento. Pero quienes escribieron las normas que desequilibraron la cancha son precisamente los gobiernos del pasado, por una sencilla razón, porque hay puertas giratorias. Lo hablábamos hace un momento con mi banco. Me decía, claro, cuando llegó el momento de incorporar ese artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, no salió del Plan Nacional de Desarrollo porque no había quien llamar. Es decir, que nosotros podemos actuar de manera libre con ustedes. Claro que queremos regulación y queremos un mercado, una regulación ágil, clara, transparente, que equilibre la cancha, pero que elimine esas puertas giratorias. En segundo lugar, queremos un regulador que conozca la tecnología, que conozca los desarrollos tecnológicos, que no le suene al chino, que sea una persona que entienda el marco regulatorio del siglo XXI. Y en tercer lugar, necesitamos, por supuesto, que de su mano nosotros logremos no solamente democratizar el sistema financiero, que eso implica que pueda ser accesible para todas y para todos. Gracias, doctor. María José. Doctor Mauricio, no me tengo que ir con el reloj. Bueno, sin ánimo, María José, sin ánimo de echar vainas acá. Bien por la ley de finanzas abiertas, pero ¿por qué lo llama el ministro de Hacienda o el superintendente financiero? Porque no la han reglamentado. Hay que reglamentarla. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, si yo soy usuario de un banco y algunos de ustedes de banca digital va a pedir información allá, no se la dan. No se la dan y ustedes la necesitan para saber realmente cuál es el riesgo de Mauricio Cárdenas. Pero en fin, eso es simplemente para pegarle un poquito de empujón al gobierno antes de que termine, porque se les está acabando el tiempo. Marley, piensen en Marley. Algunos de ustedes, por favor, hagan un programa que se llama Marley. Marley es una señora que nació en Popayán. Hace 2 años se fue a trabajar a Cali por falta de oportunidades. Vende mangos en una carreta a la entrada del cable que va para Siloé. Vayan a verla. María Fernanda, tienes que ir a hablar con Marley. Marley, el mejor día, gana 20.000 pesos vendiendo mangos. Y yo le dije, cuéntame cómo es tu negocio. Me dice, la carreta es de un señor al que le tengo que pagar un fijo y un porcentaje de las ventas. El señor me pone el bulto de mangos. Y le dije, ¿cuánto te costaría a ti comprar la carreta y comprar el bulto de mangos? Me dijo 1.000.000 de pesos. Pero no tengo dónde conseguirlos. Aquí está, Bol le puede poner a ella para que paguen digitalmente los clientes. Solamente menciono porque estuve esta mañana. Revolut, no, le pueden prestar 1.000.000 de pesos a Marley. Y con eso Marley se libera de ese señor que le cobra todos los días por la carreta y por el bulto de mangos. Y sale de la pobreza, pero sobre todo sale del hambre. Porque Marley me dijo, llorando, se los juro, llorando, que solo podía hacer una comida al día. Y salió de la pobreza, para ella es tener 1.000.000 de pesos para comprar su carreta y su primer bulto. Eso es todo. Y tenemos cómo hacerlo, ustedes y nosotros, desde el gobierno y ustedes desde el sector. Lo podemos hacer. Muy bien. Doctor Fernández. De acuerdo, que no solo aquí, sino en todo el país. Pero estoy convencido que la promoción de competencia en la forma como ustedes garantizan créditos, seguros y hacen intermediación financiera es estimulando la demanda, ¿sí? Para que ustedes puedan llegar.
Y ahí Roberto hace una presentación previamente y es la usabilidad. Es fundamental la usabilidad. Y esto requiere también alfabetización. Requiere que la gente entienda cómo funciona esto. Y es ahí donde trabajar en equipo con ustedes es fundamental para que nosotros podamos educar a los colombianos. Porque de 5.1 millones de micronegocios que existen en Colombia, aproximadamente el 40% no acceden a crédito porque creen que no lo necesitan, o simplemente se financian con sus ahorros personales, o no hemos logrado que el sector inmobiliario, que pesa el 8% del PIB, tenga una forma como la que vimos aquí en AVI, y una tokenización de activos inmobiliarios que nos permita tener liquidez y crédito de todo lo que nosotros soñamos tener en Colombia, que todavía es una vivienda. Pero lo más importante, necesitamos que las políticas públicas le abran espacio a estas nuevas formas de crédito y de aseguramiento, como por ejemplo resolviendo el déficit de vivienda, que a través de ferreterías podríamos tener en alianzas con ustedes la forma de darle crédito a las personas para que hagan sus mejoramientos de vivienda y logremos desarrollo no solo desde la infraestructura, sino desde la política social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Daniel. Bueno, estamos en la zona de réplica o adiciones. Ahí el reloj me lo cuadra, por favor, en 1 minuto, no en 2, en 1. Listo. Doctora María Fernanda, en 1 minuto. Sí, a mí me llama la atención lo que dijo María José respecto a que el pasado era horrible, espantoso, no volver al pasado. Eso va a ser el eslogan de la campaña. Pues yo quiero contarle que el pasado horrible lo vivió este país por cuenta de la guerrilla depredadora que acabó todos los medios de producción, desplazó a la ciudadanía y terminó generando la autodefensa y el paramilitarismo hasta el 2002 con 30.000 muertos años. Es el pasado que no queremos recordar y que se puede volver a repetir por cuenta del acuerdo de La Habana de Juan Manuel Santos y de las mesas de diálogo de la paz, COCAL, no total. Es una tragedia. Si ustedes analizan los mejores resultados económicos de la historia de estas últimas décadas, es la época de Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010. El ingreso per cápita casi se triplica, 2.6, porque nos dio seguridad y porque adelgazó un Estado gigante que hoy este gobierno, el suyo, María José, Pedro, ha creado, para que ustedes lo sepan, ya termino, 320.000 empleos burocráticos, cargos burocráticos, por 14 millones de pesos. Gracias. ¿Eso es democratización? No. Doctor Luna, 1 minutito. Bueno, quiero insistir en la necesidad técnica de entender por qué razón los datos deben ser protegidos y puestos siempre en determinación en manos del ciudadano, en manos de la persona propietaria de esos datos. Y vuelvo e insisto, el plan de desarrollo del cual se habla acá será seguramente reglamentado en Open Finance en pocos días. Es muy importante saber si ese decreto, resolución circular, va a decir que es de carácter obligatorio o no el compartimiento de los mismos. De lo contrario, es un saludo a la bandera. Y en ese sentido hay que tener absolutamente claro, insisto, en que eso es lo que va a permitir el acceso a las personas que hoy están luchando contra ese famoso gota a gota, que es el que los tiene contra las cuerdas y que es el que los tiene literalmente amenazados por el narcotráfico. Gracias, doctor Luna. Doctora María José, 1 minutito. Pero creo que me corresponde responder. Por lo menos ponerlo en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo ya es un avance, cosa muy distinta a los 200 años o a los 30, 100, 40, inclusive acercándonos a los gobiernos en los que, por ejemplo, usted estuvo, doctor Cárdenas, que ayudaron a construir un marco regulatorio que los mantiene a ustedes en una competencia que es absolutamente inequitativa. Esa es la realidad. Yo, claro, que quiero conocer y he conocido a muchas
mujeres, no solamente que sobreviven vendiendo mango biche, empanada, que no pueden acceder al más mínimo crédito, que ustedes han querido y les ofrecen cotidianamente acceso a ese crédito, pero que podrían hacerlo mucho mejor sin un marco regulatorio arcaico. Doctor Cárdenas. Bueno, si no hubiéramos creado ese marco regulatorio, esta industria no existiría. Así de sencillo. O sea, tenemos esto. Pero la verdad es que lo nuestro es construir sobre lo construido, avanzar, seguir avanzando. Faltan cosas y las tenemos que hacer, obviamente. Yo quiero tal vez también corregir a María Fernanda sobre este tema de los resultados económicos. ¿Qué es lo más importante para una industria como esta? La calificación de riesgo crediticio. ¿Quién logró la máxima calificación que ha tenido la deuda soberana colombiana en toda la historia? En mi época como ministro de Hacienda, BBB, así de sencillo. 2. La máxima tasa de inversión, 24% del Producto Interno Bruto. Hoy está en 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, esos son los resultados. La verdad, yo no estoy basando mi campaña presidencial en que yo hice tal cosa y que la época en que fue mejor. No, estoy pensando en el futuro. Y hacia el futuro lo que necesitamos es eso, así de sencillo. Este país tiene que desterrar el uso del efectivo. Tenemos que salir de ese mundo. Esa es la meta. Muchas gracias. Yo creo que para complementar lo que se ha dicho aquí en el panel, insisto en algo que menciona Mauricio, y es: debemos tener una meta concreta alrededor del uso de efectivo. Tenemos que lograr que esa meta sea la que nos articule todas las estrategias de mayor competencia, datos abiertos y mejor regulación. Hoy, el 78% de las transacciones que suceden en el país se están haciendo en efectivo. Qué bueno que pudiéramos apostar a 2030 para que solamente el 55% de esas transacciones sucedieran. Eso se hace de forma mucho más razonable y factible con la reglamentación de las exenciones de cuentas del 4x1000, porque es un camino muy duro en materia fiscal y tributaria que difícilmente va a reducir impuestos en el país. Entonces necesitamos que la meta de reducción del uso de efectivo sea la que creativamente nos permita articular las soluciones que queremos para que esto sea una realidad. Muy bien, muchas gracias. Entramos con la tercera pregunta, justamente vamos en 2 minutos, porque vamos a empezar esta ronda con el doctor Luna, en 2 minutos. Muy bien. Doctor Luna, bueno, ya lo dijeron acá, el 79% de las transacciones cotidianas lo hacemos todavía en billetes y monedas aquí en Colombia, demasiado alto. La pregunta es, ¿usted considera, para todos los candidatos, para como usted, que es pertinente que el Estado impulse la gratuidad en breve? Giovanni, yo quiero insistir en que tenemos que despertar de el momento en el que estamos viviendo, de lo contrario podemos perder el año. En la época de Escobar se producían 100 toneladas de coca en Colombia. Hoy se están produciendo 3.000 toneladas de coca. 3.000. Y si usted sobrepone el mapa de la producción de coca sobre dónde más hay gota a gota, se identifican claramente 100 municipios. El efectivo de alta denominación está secuestrado por el narcotráfico. Y nosotros tenemos que tener absolutamente claro que para derrotar el narcotráfico vamos a necesitar una fuerza pública sólida, pero el mejor aliado es la tecnología. El mejor aliado son ustedes. El mejor aliado para identificar dónde está fugándose esa gran cantidad de recursos es saber cómo está saliendo y cómo está desarrollándose. Tuvimos un revés dramático cuando nos sacaron de todo el sistema internacional de inteligencia financiera. Hoy el director de la DIAN es el mismo director de la OIAF, cosa que es absurda, porque son dos entidades que tienen que controlarse entre sí. Y por supuesto, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que ese efectivo pues tenga una clarísima otra oportunidad que no fue en estos momentos. Pero para lograrlo, el sistema, vuelvo, insisto, breve, que claro,
hizo un esfuerzo grande tratando de imitar el brasilero, quedó incompleto. Y tenemos que ver de qué manera lo corregimos. Porque claro que queremos estar conectados, claro que queremos reducir costos, claro que queremos reducir tiempos, pero debe ser un tercero totalmente imparcial, quien lo administre, quien lo genere y quien tenga la posibilidad de hablar de esos temas. Ese es un tema incómodo, pero es un tema que tenemos que mencionar para que pueda verdaderamente avanzar. Muchas gracias. Doctora María De Marley, una mujer que prefiere pagar todo en efectivo, que seguramente prefiere guardar su dinero debajo del colchón porque no tiene ninguna confiabilidad o por lo menos acceso al sistema bancario. Y eso es una realidad, y si nosotros no somos capaces de generar muchísima pedagogía, pero también una palabra que le incomoda mucho a la senadora Cabal, que es la palabra justicia. Justicia sí, para no tener que tener unos sobrecargos absurdos que la mitad de la gente no entiende. Que cada vez que ve la cuenta bancaria, el que puede ver la cuenta bancaria no entiende un montón de retenciones o de descuentos en rojo, a la cual no vas a ver nunca por qué le están quitando tanto dinero. Cuando tú logras democratizarlo, cuando tú logras que todo el mundo acceda al sistema bancario, no solamente logras hacer de trazabilidad a los recursos ilegales en este país, que es fundamental, y en eso podemos coincidir con David. Además lo hemos conversado muchas veces, pero necesitamos inclusive entender el sistema de pago electrónico como un sistema público, a quienes le molesta lo público. Porque la única forma de avanzar, de hacer de trazabilidad, de lograr que la gente se incorpore al mercado, que construya un historial financiero, por eso la señora no puede acceder al crédito, porque no tiene historia financiera, porque además lo que tenemos, vuelvo y repito, son unas puertas giratorias que solo benefician a un sector que es la banca tradicional, que de una vez les digo no me financia, y muy seguramente no me quiere. Pero si nosotros continuamos y vamos a continuar, no solamente ustedes van a ver una izquierda más moderna, dialogante, que escucha, sino que además es capaz de sentarse en la misma mesa a construir con ustedes. Doctor Cárdenas. Bueno, ahora sí no voy a pelear con nadie. Más bien voy a seguir hablando de Marley. ¿Por qué Marley recibe los 6.000 pesos por cada vasito de mango en efectivo y no con tarjeta? Porque si fuera con tarjeta, le quitaban 5% de retención en la fuente. Lo primero que hay que hacer es decir, para digitalizar, para acabar con el efectivo, pues démosle prioridad a eso y después se formaliza la economía, pero digitalicemos primero. Entonces, no retenciones a la fuente en pagos hechos con tarjeta. Eso es muy importante. Si no, no vamos a digitalizar. 2. Multipliquemos ese problema y llevémoslo. David tiene razón, el narcotráfico. Hoy hay un boom de consumo en Colombia. No nos equivoquemos, hay un auge de consumo. Y es producto de ese dinero de la droga. Eso es lo que tiene estimulada la economía. Eso tiene mucho que ver, María José, con la paz total. Esa es la razón por el crecimiento desbordado del narcotráfico. ¿Qué tenemos que hacer? Para realmente combatir el narcotráfico tenemos que seguirle el paso a la plata. Y no lo vamos a hacer si se maneja en efectivo. Por eso tenemos que acabar con el efectivo en Colombia. Es la forma también de acabar con la criminalidad, la delincuencia, la ilegalidad, la informalidad. ¿Y cómo se hace esto? Haciendo que todos los pagos en Colombia se puedan hacer digitalmente. Es lo más importante. Estimulando el uso de los pagos electrónicos. ¿Y qué viene de la mano de eso? Que queda la trazabilidad, queda la información para darle crédito a los colombianos. Por eso es tan importante acabar con el uso del efectivo. La política del 4x1000, que pasaría a ser 43210, es parte fundamental de ese proceso. Vamos con esa cruzada, acabar, bajar el uso del efectivo en Colombia, y eso nos va a ayudar enormemente a combatir el narcotráfico. Muchas gracias. Entiendo la pregunta, sí, que nadie ha querido responderla. Sí, breve, tienen que ser graves. ¿Sí? Ya lo aprendimos de Brasil. ¿Sí? Y PIX dejó claro que la gratuidad es una herramienta fundamental para garantizar que el costo de oportunidad de asumir este riesgo
de usar la tecnología para acceder al crédito, para permitir transacciones poco estructuradas como las que mencionan diferentes miembros de este panel, es fundamental. Pero necesitamos que además de esa creatividad haya una centralización de esos sistemas de compensación y que sepamos que esa centralización es neutral y que permite generar información que enriquece la información financiera de las personas. Porque sí, necesitamos hacer visible lo invisible. Necesitamos que si, por ejemplo, aquí en Barranquilla, la venta de fritos, el transporte informal y las periferias, que son las actividades más frecuentes en la informalidad, podamos ver qué están vendiendo y qué están gastando esas unidades económicas para saber cómo vamos a llegar con el crédito que ustedes están dispuestos a ofrecer. Pero lo último, necesitamos que además de que breve sea gratis, todas las herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo aquellas que permiten transformar la voz en sistemas de registros contables, sean necesarios, porque hoy el 85% de los micronegocios del país no llevan ni los ingresos ni los costos en una hoja de papel porque no lo consideran necesario. Entonces necesitamos gratuidad de breve, gobernanza, centralización de pagos y más tecnología para la informalidad. Gracias, doctor Vanderlei. El 57% del sector rural no tiene conectividad. Empecemos por ese desafío tan grande. ¿Cómo hacen para acceder? Pero además necesitamos promover un sistema de redes abiertas. Cuando usted tiene redes abiertas, no solo las financieras, que es lo que decía María José, que si usted no tiene historial crediticio, sino que usted puede conocer los hábitos de una persona en su movilidad, en salud, pero además anónimos, en sus hábitos comerciales, en lo que consuma. Usted va teniendo un perfil de esa persona para poder construir una herramienta que le ofrezca soluciones. La bendición que soy una plataforma de pago que evite perder el tiempo haciendo fila, es que nosotros vamos a una generación a toda velocidad y la juventud de hoy tiene menos tiempo. Por eso las carreras universitarias van a tener que reducirlas, porque 5 años para un profesor no se lo aguanta nadie, más teniendo el beneficio de la virtualidad o de la educación híbrida. Es que ustedes van a transformar el mundo. Yo voy a esa reunión de Trump con los CEO de Google, de Facebook, ¿la vieron? ¡Qué maravilla! Es que el sector privado es el único que genera riqueza y bienestar, el resto es baja. Por eso me preocupa la palabra de María José, democratización, porque ellos todo lo proponen bonito, ¿no? Y democraticemos. Democratizan tanto que se acaba la democracia. Esa es la conclusión. Sector real, menos Estado, más libertad. Esa es la propuesta de ustedes. Bueno, el problema no es que suene bonito, y es que suene real para millones de personas que no están sentadas aquí entre nosotros, pero que tienen que enfrentar este viacrucis cotidianamente. El problema no son cifras, el problema no son datos, el problema es que hay una realidad que mantiene en la exclusión, así no les guste, y así no te guste, María Fernanda, a millones de personas en este país, y eso no lo ha solucionado el mercado y no lo ha solucionado de manera eficiente, de manera absolutamente autónoma. Aquí se requiere un ecosistema, una conversación, pero lo cierto es que esas personas que hoy se mantienen en la exclusión tienen que poder hacer parte no solamente de lo que ustedes ofrecen, sino que tienen que hacer parte de la realidad de este país. Entonces, estamos hablando inclusive de que pusieron el grito en el cielo cuando se propuso, se incluyó a Colombia, se pasó la propuesta de que Colombia no se hiciera parte de los BRICS, pero resulta que China, India,
India y Brasil son los países que han logrado superar las transacciones en efectivo. Tenemos que verles como unos aliados y muy seguramente vamos a empujar hacia adelante. Doctor Cárdenas, un minutito. A ver, yo lancé un programa económico que se llama Mega 2040, de la mano del profesor Luis Guillermo Vélez, economista libertario, donde demostramos cuál es el problema de Colombia que se llama dualidad económica. Hay personas muy ricas con mucho bienestar y hay pobreza extrema. ¿Y saben por qué se produce eso? Porque es un Estado que le carga tributaria y fiscalmente un peso de más del 60% a la empresa, mientras que Singapur, Taiwán, Corea del Sur son 25%. Cuando usted le roba la plata del bolsillo a la persona natural que trabaja, al empresario grande, mediano y pequeño, para crear una burocracia que lo único que hace es retrasar la capacidad de generación de riqueza. Cuando usted usa la palabra justicia social, que le fascina a los mamertos, pero que es el garrote del político para quedarse con los programas de los pobres, sigue acrecentando la desigualdad en el país. Bueno, vamos a la doctora María José. Y el contexto es el siguiente, vamos a hablar de los criptoactivos. Y aquí hay una cifra bien interesante. En Latinoamérica, en el mercado de los criptoactivos digitales está creciendo fuertemente, representa el 9.1% del valor global. El crecimiento interanual es del 42.5%, esto se lee positivo, pero cuando hablamos de Colombia, Colombia está en el puesto 36 en el índice global de adopción y está muy lejos de Brasil, de la Argentina. La pregunta es, si usted es presidente o presidenta de la República, dentro de su visión de gobierno para los próximos 4 años, ¿qué papel va a jugar la industria de los criptoactivos? Doctora María José, arrancamos contigo. Pues bueno, lo primero es que vamos a poner la innovación en función de todos los colombianos, del 100% de los colombianos, y no solamente de unas élites políticas que se enriquecen y de unos mafiosos que lavan sus recursos precisamente en un sistema que hoy no está regulado en Colombia, porque esa es la realidad, no tenemos un sistema regulado y por lo tanto cualquier cuenta, que cualquier recurso que se lave en este sistema tiene que ser cerrado, porque la innovación tecnológica tiene que estar en función de las mayorías, de los ciudadanos decentes, de aquellos que pueden ver en este sistema sus oportunidades, no en función de la ilegalidad ni el servicio de la criminalidad, y en esto tenemos que ser absolutamente tajantes. Y yo espero que eso vamos a repetirlo independientemente del sector ideológico que representemos. Cualquier innovación tecnológica tiene que estar en función de la legalidad y no en función de la ilegalidad. En segundo lugar, queremos unas criptomonedas ligadas a la transición energética, porque el consumo es inmenso y por lo tanto, si nosotros defendemos un sistema, pero no solamente un sistema, sino un mundo, habitable, necesitamos que estén ligadas a la transición energética y a las fuentes renovables, en especial, ustedes saben, la minería de datos. Y para terminar, sencillamente, la palabra que tanto le costó decir a la senadora Cabal y hoy precandidata del Pacto Histórico se llama igualdad, que por fuera le suena mucho a la gente. Gracias, doctora. Doctor Cárdenas. Bueno, yo estoy muy en la línea de crear nuevas licencias financieras. Tenemos que ampliar el rango. O sea, crear un banco hoy en día requiere un capital gigantesco y por lo tanto es un freno, es un impedimento. Necesitamos más licencias financieras. Una de ellas es el proveedor de servicios de activos virtuales. Ya hay un banco de los más grandes de Colombia que hace ese servicio. Su portal empieza con W. ¿Y eso qué significa? Que el mercado va delante del Estado. Ese portal está basado seguramente por fuera de Colombia. No podemos tapar el sol con las manos. Nosotros necesitamos poder tener aquí transacciones con monedas
virtuales, criptoactivos. Estoy completamente convencido de eso. Es mucho mejor tenerlo acá a tenerlo por fuera. Y aquí están vigilados. ¿Qué me gustaría a mí? Empezar con unos activos que tienen respaldo en monedas fiduciarias, es decir, los stablecoins. Creo que por ahí podemos comenzar. Y que se puedan hacer pagos con stablecoins. ¿Y qué quiero? ¿Qué quiero? Hoy están llegando a Colombia 1.150 millones de dólares mensuales en remesas. Ahorrémosle costos a los colombianos que reciben esas remesas, a los colombianos que las envían. Permitámosles que todo esto pueda pasar a través de canales mucho más rápidos. De hecho, vamos a tratar de evitar que ese impuesto que les quieren cobrar en Estados Unidos les cueste. Entonces, reglamentemos este nuevo tipo de licencia financiera, tenemos la posibilidad de proveer aquí servicios con activos virtuales y hagámoslo bien, hagámoslo de acá y que tengamos claro cuáles son los activos que están detrás, que tengamos claro cuáles son los activos que dan respaldo a esas monedas en Colombia. Entonces yo creo que esto hay que abrirse nuevas licencias financieras y sobre todo las licencias para poder hacer estas transacciones, estos exchanges con monedas virtuales. Esa es la propuesta que yo les haría a ustedes. Gracias, doctor. Los criptoactivos, doctor Manuel. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay una oportunidad para establecer como un marco legal más que generar barreras como normalmente sucede en el país, habilita la posibilidad de estos servicios de activos virtuales existan en Colombia de forma masiva. Esta es una oportunidad fundamental también para ofrecer esa seguridad jurídica y acabar con los delincuentes que en transacciones de activos de alto valor están lavando dinero de las economías ilegales en el país. Esto requiere que tengamos una ley de activos virtuales en Colombia que permita y establezca las formas de intercambio de información de estas transacciones, por ejemplo, como lo mencionaba Mauricio, con Estados Unidos, que permita la tokenización de los activos de la economía para que podamos desarrollar mercados secundarios de crédito, para que podamos generar liquidez con los activos inmobiliarios como lo está haciendo Barbie en este momento. Pero necesitamos que la regulación y ese registro público de proveedores de servicios de activos virtuales sea una realidad para que empecemos a complementar la tokenización de las transacciones que sustituyen el efectivo con sus contrapartidas en activos que existen en la colombiana. Creo que aquí hay una oportunidad para que esta ley de activos virtuales sea clave para garantizar seguridad y acabar con la delincuencia, que hoy lo que más le duele no es que le den plomo, sino que le quiten la plata que están desarrollando en territorios oscuros del país. Muchas gracias. Doctor Manuel, gracias, doctora María Fernanda. Los criptoactivos. No sé si está esta pregunta. Soy conocedora, sobre todo, del Bitcoin. Me gusta porque el Bitcoin refleja la mejor expresión de libertad. Es mi dinero. Yo decido dónde lo pongo. No solo descentraliza, sino que desregula. Me quita ese jefe imaginario que está por encima, sabiendo todo lo que yo consumo, gasto, hago. Me gusta que además ya haya mucho más conciencia de ese nuevo método que se puede utilizar para el ahorro, para las transacciones. Trump respaldó el Bitcoin y entiendo que hoy hay más de 30 estados de Estados Unidos habilitados para invertir. ¿Por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no realizamos una mesa técnica con los expertos en Bitcoin para elaborar la política pública? Que los bonos de deuda pública que estén próximos a vencerse se puedan invertir en Bitcoin. ¿Por qué tenemos que esperar a tomar decisiones cuando quedamos rezagados? Hemos visto que su respaldo está en la confiabilidad, el miedo de un sector que ha sido prácticamente el dueño del destino de los colombianos,
del sector financiero, a veces es un desafío, pero debería jugar. Así como debería haber otros cambios que no los hemos hecho. Los tiene Perú, los tiene Chile, que es una reforma monetaria virtuosa donde usted pueda tener cuenta en dólares, en euros, en lo que usted necesite transar según su negocio para evitarse la fluctuación de la tasa representativa del mercado. Respaldo, el Bitcoin es la que más conozco, me parece que es una forma nueva de libertad. Doctor Luna, los criptoactivos. Oiga, Giovanni, ¿por qué algunos le tienen tanto susto al blockchain? Porque es uno de los principales enemigos de la corrupción. Y obviamente los políticos, algunos de ellos financiados por el narcotráfico y otros financiados por las coimas, pues saben perfectamente que si le metemos una doble dosis de blockchain al gobierno y al Estado, se les va a acabar parte de su negocio. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay que tomar decisiones con contundencia. Y eso hace parte, por supuesto, de lo que debe modernizar al Estado. Insisto en dos principios. La tecnología va más rápido que la política y la tecnología va más rápido que la legislación. Pero dos, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Segundo, los criptos no pueden seguir siendo vistos como un enemigo, sino por el contrario deben ser la mejor herramienta para la democratización y para algo que creo yo es fundamental y es pro mercado. Y en ese sentido, pues hay que tomar decisiones de la mano de regulaciones que sean no solo sensatas, sino obviamente producto de muchos sandbox donde podemos discutir y donde podemos construir. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio Cárdenas cuando dice hay que ver con una lupa lo que está pasando con remesas en Colombia, en gran medida, porque las remesas responden a una gran cantidad de talentos, casi muchos de ellos jóvenes que han venido dejando el país y que hoy ven en su trabajo el sustento de sus familias, con unos porcentajes altísimos que podrían ser disminuidos de manera efectiva en este proceso. Así que yo estoy absolutamente convencido que esa reglamentación y esas regulaciones deben ser para los criptos y para la sociedad un avance claro en pro del mercado. Gracias, doctor Luna. Bueno, estamos a la zona de si hay réplica o no hay réplicas. Doctora María José, ¿tiene réplica? ¿Tendría un minutico? ¿Sí? Gracias. Un punto muy breve que tiene relación con lo que ha mencionado Mauricio y David. Hoy ni siquiera se necesita una ley de activos virtuales, sino que el Banco de la República actualiza una regulación para que podamos usar contrapartida de cripto en remesas. ¿Sí? Y existe hoy una fintech que está dispuesta a ofrecer ese tipo de servicios que ayudarían a evitar el impuesto que los Estados Unidos le está imponiendo a la originación de remesas en ese país. Beneficiaríamos a los colombianos en el exterior, beneficiaríamos a los colombianos en Colombia y también encontraríamos una oportunidad para que la tokenización de activos sea un camino para que las personas que están preparando su retorno a Colombia, porque ya han envejecido, puedan invertir en activos fijos en nuestro país. Muchas gracias. Doctora María Fernanda, ¿tendría usted una réplica o algo adicional? Lo que pasa es que siento que María José se refiere mucho a mí, la senadora. Yo solo le doy una frasecita. Yo prefiero la desigualdad de Dinamarca y no la igualdad de Cuba. Doctor David Luna, ¿tendría una réplica? ¿No? Doctora María José no había aprovechado la réplica. ¿Sí? María Fernanda. Las voy a invitar a las dos. Ah, tú vas a hablar primero, No, Un minuto. se están dando tanta varilla, ustedes dos deberíamos tratar de mantener. Un minuto tiene doctora María José Fernández. Lo que pasa es que tenemos definitivamente una concepción diferente, porque prometen orden sin derechos, un conflicto que no tiene salida.
Y yo creo que Colombia se merece mucho más que una mirada trillada. Necesitamos construir un plan para Colombia para el 2050, para que Colombia pueda entrar en el siglo XXI, que tiene que ver con una priorización estratégica de la infraestructura, que tiene que ver, sí, con crecimiento económico, pero con derechos y con equidad, porque si no, lo único que vamos a hacer es traer o enfrentar esta innovación tecnológica dejando a millones en la marginalidad, y eso no se lo puede permitir la Colombia del futuro. Necesitamos, necesitamos libertad, sí, pero con derechos. Gracias, doctora. No es la libertad del libertinaje donde todo el mundo pasa por encima del otro, es donde cada uno puede crecer respetándose sus profundas libertades. Última pregunta, y esta pregunta tiene que ver con la coyuntura nacional. Hasta hace 2 horas había un grupo de soldados atrapados en Ipiales, en otra asonada contra ellos, porque estaban en un operativo contra el contrabando del cigarrillo. Nos pusimos a averiguar que en lo corrido del año se han dado 33 asonadas que las fuerzas militares llaman secuestro de soldados y de policías masivos. En este momento hay 9 policías y militares secuestrados en Colombia. Desde el 26 de abril del 2024 a hoy se han producido 330 ataques con drones a las fuerzas militares. 14 militares han resultado muertos, es decir, tenemos un ataque cada 15 horas con drones, con explosivos a nuestras fuerzas militares. En el 2025, infortunadamente, van 64 policías muertos. Son cifras oficiales de las fuerzas militares. La pregunta es, ¿verdad?, como el doctor Cárdenas, ¿cuál va a ser su plan de choque en los primeros 100 días de gobierno para recuperar el orden público del país? Usted empezó mencionando Ipiales. Estoy en Ipiales hace muy poco. Ese día habían encontrado una bodega llena de explosivos. Estaba la urea. Y la gente de Ipiales me dijo, miren lo paradójico, una bodega llena de urea para atacar a la fuerza pública. En campaña el presidente Petro les prometió urea regalada a los campesinos. No les dio urea regalada a los campesinos, la facilitó para que le llegara a todos estos grupos armados organizados a los que les han dado carta blanca y que se mueven a lo largo y ancho del territorio. No sé si ustedes vieron al guerrillero que derribó el helicóptero en Amalfi, Antioquia. Ese señor, meses antes, andaba en camionetas de la UNP, protegido por el Estado, atentando contra nuestros policías. El país se le salió de las manos a Gustavo Petro. Y el caos que se va a entregar el 7 de agosto del 2026 va a requerir un plan de choque que tiene en materia de seguridad. Primero, primer decreto, se eliminan todas las mesas de negociación de la paz total, se revocan todas esas suspensiones de órdenes de captura, se reincorporan a los oficiales que fueron llamados a calificar servicios prematura e injustificadamente. Y tercero, me voy a Washington a negociar Plan Colombia 2.0. ¿Para qué? Ojo, María José, lo digo sin ambigüedad, erradicar narcocultivos es lo que necesitamos en Colombia. Apoyo para la erradicación de los Estados Unidos va a ser fundamental. Gracias, doctor Cárdenas. Son 2 minutos, amigos del reloj, por favor, que ahí solamente me pusieron 1. ¿Me lo ajustan, por favor? ¿Estamos listos? Doctor Juan Daniel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que este es un tema fundamental que reúne a todo el país en este momento, la seguridad. Y escuchamos constantemente una simplificación de la política de seguridad, simplemente con plomo, con bala, con fuerza. Naturalmente necesitamos, como lo dice Mauricio, no hay necesidad de empezar el Plan Colombia 2.0 porque Estados Unidos está en otro mundo. Pero sí necesitamos la cooperación militar para poder darle alas nuevamente a nuestra fuerza pública. Entre el 70 y el 80% del parque aéreo de la fuerza pública está en tierra en este momento. Con la desconexión territorial que tenemos en nuestro país, esa capacidad de reacción aérea es fundamental para que no más la amenaza de esa reacción le dé más contundencia a la fuerza pública.
pública a la hora de recuperar el control territorial del Catatumbo, del Chocó, del Caquetá, del Putumayo y el departamento de Arauca. Pero esa fuerza y esa moral que le debemos dar a nuestra fuerza pública debe estar acompañada de algo que ustedes manejan muy bien, y es la inteligencia. Necesitamos conocer la información financiera, económica y militar de todo. La alegría de las operaciones militares de rescate como la Operación Jaque, a tener un ejército de secuestrados, un ejército que cae en manos de unos milicianos con disfraz de campesinos. Entonces ya van con el rótulo de persona protegida con el VIH, que si el soldado se defiende termina condenado a 40 años. Si el policía dispara para salvar su vida, se va preso. Nadie va a defendernos, señores. Apaguen y nos vamos. Solo nos va a quedar de alternativa la violencia social y el exilio. Aquí hay que devolverle la honra a la fuerza pública. Gracias a la vida que ofrecen todos los días soldados, infantes de marina, policías, a la exposición física y mental, nosotros estamos en esta reunión aquí. Nosotros les debemos más a ellos que a cualquiera, pero la izquierda se encargó de destruir la verdadera historia de Colombia y crear mitos y leyendas, de exaltar la barbarie. Así no es. Una sociedad sin principios y valores no tiene cómo trascender como sociedad civilizada. Por eso los gringos siempre exaltan la bandera y al veterano le dan prebendas especiales. A alianza con Israel, aquí tenemos que volver a alinearnos con el eje de los aliados defensores de la libertad, Estados Unidos, Inglaterra, armamento de última tecnología, recuperar la inteligencia. Este país lo salvamos, pero que entendamos que nunca más vamos a comprar la promesa socialista. Gracias. Doctor. Yo estoy convencido que Maduro va a caer, y va a caer pronto, y eso va necesariamente a reeditar el debate político en Colombia. Y entre otros lo va a reeditar porque el presidente Petro tendrá que contestar una pregunta: ¿por qué razón defendía como ha defendido a Maduro? Sabiendo todos nosotros que se robó las elecciones, y sabiendo todos nosotros que por la famosa zona binacional sale la coca, el secuestro y adicionalmente la minería criminal. Esa va a ser una muy importante respuesta, porque o se está con el narcotráfico o se está contra el narcotráfico. Y yo creo que acá nos toca asumir posiciones a todos, arremangándonos las mangas, poniéndonos las botas y entendiendo que son ellos los que quieren doblegar la democracia en Colombia, que son ellos los que están golpeando no solamente a los que menos tienen y a los que más sufren, sino a los que están también defendiendo con ideas que la democracia debe perdurar. Y en ese sentido yo creo que hay que tomar posición. Claro, eso genera temor, pero nos toca mojarnos, porque si no nos mojamos perdemos el país. Claro que hay que recuperar la honra y la moral de la fuerza pública, claro que hay que desamarrarle las manos, claro que hay que derogar todos esos decretos de cese al fuego que nunca fueron verificados. Pero ante todo, Giovanni, hay que defender la democracia del narcotráfico. Y le tenemos susto al narcotráfico porque lo vivimos en la década de Escobar y de los Rodríguez Orejuela. Pues bueno, hoy es multiplicado por 30. Y ese tipo de temas son los que no hablamos, son de los que no tocamos, son los que no decimos. Hay que despertar, porque de lo contrario, cuando levantemos la mirada, no tendremos país. Gracias, Efectivamente, necesitamos poner en paralelos distintos la política de paz y la política de seguridad que siempre hemos amalgamado. Una cosa es la política de paz en un país que tiene 60 años de conflicto armado. Todos los gobiernos, incluido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tuvieron una política de paz
En algunos casos un poco más exitosa, en otros un poco más fracasada. Pero en un país en guerra como el nuestro, una política de paz es fundamental. Ahora tenemos que construir cuál es la política de paz que requiere Colombia para los tiempos que estamos viviendo hoy. Y por el otro lado tiene que ir en una política de seguridad, pero una política de seguridad que nos permita combatir con éxito las transnacionales de la droga. Yo estoy de acuerdo, Juan Daniel, se requiere muchísima más inteligencia, pero no solamente financiera, también humana, que no ponga en el centro a las poblaciones, que proteja la vida comunitaria de este país, que es fundamental. Ahora entonces todos los campesinos de Colombia son criminales. Entonces no se puede respetar el más mínimo derecho internacional humanitario en un país que se desangra. No, me perdonan, inteligencia, y por supuesto que hay que desplegar el pie de fuerza, pero no es militarización per se, es militarización también para proteger y para cuidar a la gente de Colombia. No es para fomentar el despojo, no es para reciclar la violencia y reciclarla cada vez que fracasa un proceso de paz en este país. Y necesitamos cooperación internacional fundamental, porque tenemos que entender cómo funcionan los flujos de los recursos ilegales en nuestro país, porque tenemos que entender cómo opera la mafia albanesa y las mafias mexicanas y las mafias internacionales en Colombia, pero no es para poner de carne de cañón nuevamente a la gente de Colombia. Muchas gracias, doctora García. Bueno, terminamos. Son los precandidatos presidenciales. Mañana vamos a tener otra ronda.